Yo desde los 5 años prácticamente que comencé a ahorrar. Un día mi mamá, pues ella me daba la merienda y la vaina. Y un día porque me porté mal no me la dio. Y ahí fue que yo entendí desde muy pequeño que en la vida había que ahorrar. Estoy viviendo una vida que no me puedo pagar con mi salario o que definitivamente las deudas me están asfixiando. Te voy a contar un cliente que vivía en Parque Heredia. Se ganaba 4 millones de pesos y tenía a la hija estudiando en el Británico. La mensualidad eran 3 millones. ¿Y cómo hacía? Esa es la pregunta que yo todavía quiero contestar. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Legado Emprendedor. Hoy tengo el gusto de tener un invitado súper especial, a Félix Ladrón, el médico de tus finanzas. Él, junto con su empresa, ha ayudado a más de 3,000 clientes a poder ahorrar 80,000 millones de pesos en temas de deuda. Es un honor y un placer tener a Félix Ladrón aquí en Legado Emprendedor. Félix, bienvenido. Hombre, muchas gracias por la invitación, Enio, y de verdad que complacido de que se abran estos espacios porque hay que hablar muchísimo más sobre el emprendimiento y todos estos temas financieros que las personas de verdad que lo necesitan. Excelente, Félix. Cuéntame de ti. ¿Quién es Félix? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo empezó este tema de la pasión por las finanzas? Bueno, yo tengo 29 años, ya la otra semana cumplo 30, ya Feliz llego al tercer cumpleaños piso. adelantado. Ya sabes que tienes tu bono cortesía en la terraza. Dale, gracias, mi hermano. Allá estaré. No, mira, esto comenzó... bueno, la historia breve, yo desde los 5 años prácticamente que comencé a ahorrar. Me di cuenta que un día mi mamá, pues ella me daba la merienda y la vaina. Y un día porque me porté mal no me la dio. Y ahí fue que yo entendí desde muy pequeño que en la vida había que ahorrar. Y yo desde pequeño, desde que tengo 5 años, ahorro monedas de lo que me daban. Y ya pues obviamente más grande, yo estudié medicina, yo soy médico de profesión, graduado, todo. Aunque digamos que la finanza está supuestamente al otro lado. Pero los médicos en líneas generales son como que los empleados que más dinero ganan. Pero desafortunadamente son a veces los que peores viven. ¿Por qué? Porque pasan estresados, unas jornadas largas, no tienen ahorro, están endeudados. Y yo me di cuenta ahí que no era cuánto ganaba, sino cómo tú utilizabas ese dinero. Y pues obviamente esto sumado con la experiencia de vida que yo tenía también con mi mamá y mi papá, que tienen 2 empresas. Cada uno tiene su empresa y mi papá tiene una empresa muy buena. Sin embargo, pues no tenía vida, 24/7 trabajando los 365 días. Y mi mamá, que tenía una empresa que trabajaba prácticamente que sola, ella trabajaba 5 días al mes. Y ella tenía una calidad de vida, a pesar de no generar tantos ingresos como mi papá, generaba, ponle tú el 10% de lo que generaba mi papá, tenía una calidad de vida que mi papá no tenía. Y ahí, con todo esto que pasó en la vida, me di cuenta que nadie hablaba de finanzas, que yo pues sabía bastante del tema, y fue donde nace el médico de las finanzas. Excelente. ¿Cómo es ese cambio entre la medicina y las finanzas? O sea, listo, ya sabemos cómo nace, pero cómo en realidad florece este tema de las finanzas personales. Listo, mira, fue algo puntual que me pasó en la vida. Yo me gradué y me estaban ofreciendo, me acuerdo, para hacer el rural, 1.800.000 pesos. Y yo pues tenía mis negocios, yo tenía un Airbnb que manejaba desde mi celular. Ese Airbnb me generaba entre 6 y 7 millones de pesos todos los meses. Y yo dije, voy a dejar yo de trabajar desde mi celular para ir a trabajar 200 horas, 250 horas, creo que era el tema de rural, por 1.700.000. Y dije, no, definitivamente esta no va a ser mi vida. Yo necesito encontrar en qué invertir la plata, cómo ponerla a producir. Y desde que me gradué, tomé esa decisión. Y pues bueno, vino la pandemia nos cerró el Airbnb, y de ahí pues conocí todo el tema de las redes y comencé a hacer videos.
Al principio los videos eran horribles, eran 5 minutos yo hablando como un robot. Después descubrí los reels, cómo era que había que hablar, cómo comunicar, que no es tanto la información, sino que cómo tú se la pones a las personas. Y pues ya en el 2022 puntualmente nace como tal todo lo que tiene que ver con el médico de las finanzas. Que al principio obviamente no era una empresa. De hecho yo comencé a hacer videos por hacerlo, porque me gustaban. Todavía me encanta hacer videos. Pero como tal yo no tenía un modelo de negocio, yo no sabía absolutamente nada de eso. Yo ese año montamos como 10 empresas de diferentes... Empresas no, montamos negocios ahí rebuscándonos, que vendiendo oro, que vendiendo viajes, para ver qué hacíamos. Y pues el médico fue la que pegó y aquí estamos. Buenísimo. ¿Cuál es la base del médico de tus finanzas? Cuando tú comienzas a crear videos, ¿cuál fue ese paso que dijiste, esto me pegó? O sea, ¿cuáles fueron esos servicios que tú ofreciste y cómo comenzaron a llegar esos primeros clientes o esos primeros asesorados? Listo, mira, pues yo tengo dos empresas, ¿no? Una cooperativa y el médico. Al principio yo comencé a hacer videos, fue para la cooperativa. El modelo de inversión que tenemos allá, que es muy práctico, eso no me lo inventé yo, eso ya existe hace años, es lo que hacen los bancos, hipoteca casas, hipoteca carros, esas cosas las hacíamos nosotros en la cooperativa. Y el médico puntualmente yo comencé a hacer videos, obviamente para atraer gente a la cooperativa, pero el médico después se fue despegando solo. Puntualmente en el momento en que yo dije esto es un hit, fue cuando lancé un video. Todavía me acuerdo, así era María, debía 80 millones de pesos y pasó a deber 0. Y ese video se fue viral, todo el mundo quería asesorías conmigo y yo dije, aquí está el negocio. Yo no quería proponer insolvencia en el negocio porque obviamente yo tengo una cooperativa donde se prestaba plata. Entonces era como contradictorio. No. Pero yo dije, bueno, fue por aquí y de ahí fue que ya yo despegué con el médico. ¿Cómo ayudaste a María, que debía 80 millones de pesos y le llevaste a pagar 0? Listo, bueno, mira, la insolvencia yo la conozco en el 2018. Mi mamá estuvo en un proceso de ley de insolvencia. Entonces yo ahí es que conozco todo esto de la ley de insolvencia y cómo de verdad ayuda a las personas. Y yo obviamente llevaba mis casos de insolvencia, pero como quien dice por debajo. Es decir, yo tenía un abogado que me llegaba un cliente, yo se lo mandaba, nunca hacía publicidad del tema. Y como una persona pasa de deber 80 millones a 0, pues básicamente la ley le permite a las personas arreglar su situación financiera de dos maneras. Una es con un acuerdo de ley de insolvencia, donde primero pagas impuestos, después pagas las deudas de carro, después las hipotecas y por último las tarjetas de crédito y todo lo demás. Y la otra es la liquidación patrimonial. ¿Qué es eso? Yo voy a responder con el total del patrimonio que yo tenga. No importa cuánto sea tu patrimonio. Si es 0 y estás debiendo 80 millones, esos 80 millones pasan a ser 0. ¿0 cómo? Pasan a ser deudas naturales, que son deudas que por vía legal ya no te las van a poder cobrar más. Es decir, la deuda se extinguió. Okay. Y así es como esa persona pasa a deber 0. Buenísimo. ¿Qué consejo una persona que esté endeudada le podrías dar para mejorar sus finanzas personales? Bueno, lo primero es aceptar la realidad. Aceptar la realidad. Yo creo que eso es lo más difícil y lo que luchamos todos los días, porque por lo menos para un hombre que es cabeza de hogar o una mujer cabeza de hogar que tiene sus hijos, que tiene su familia, que la mantiene, decir que estoy endeudado, que no puedo asumir las deudas, eso es difícil. Porque vivimos en una ciudad y en un país que es bastante machista y se supone que si un hombre no puede proveer a su familia y no puede pagar sus deudas, no sirve para nada. Pero una vez pasamos esa aceptación, que es lo más difícil, ya tienes un abanico de oportunidades para poder salir de las deudas. Pero lo principal es aceptarlo y ya después encontrarle la solución, que nosotros hasta ahora, yo tengo la lista, solamente 2 clientes no he podido ayudar en toda
en todo lo que llevo ya atendiendo personas. Fueron solamente 2 personas que no pude ayudar. Félix, ¿por qué la gente se endeuda? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué la gente se endeuda? Se endeudan por estatus. Es decir, apenas yo me gradúo, ya quiero casa y quiero apartamento. Ese es el peor error que existe. Desconocimiento. Venimos de generación en generación donde los abuelos decían que lo más importante es una casa. Entonces todo el mundo, la mayoría de personas se endeudan por la casa. Y lo segundo, pues ya personas que yo les llamo entre comillas, no ávaras, entre comillas, que son pues el arriesgado, el emprendedor que saca el crédito en el banco y voy a montar este negocio que me va a volver multimillonario, y cogen los 200, los 300 millones y ¡pum!, los meten todos en un negocio. Como no tienen experiencia, el negocio quiebra, o desafortunadamente muchos lo invierten en estas pirámides, que ahí ha caído bastantes personas. ¿Para ti la deuda es buena o es mala? La deuda es excelente. Bien utilizada es excelente. Por lo menos las tarjetas de crédito, que muchas personas les tienen fobia a las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es lo mejor que existe. Te dan beneficios por gastar dinero que tú generalmente tienes que gastar. Bien utilizada la deuda, invertida de una manera estratégica para montar negocio, para inversiones, es un arma bastante importante. Pero si usted definitivamente nunca ha montado negocios y no tiene experiencia ni tiempo en eso, no se endeude para montar un emprendimiento. Eso es lógica. Félix, ¿cuáles son las bases de las finanzas personales? O sea, una persona que está escuchando este podcast, ¿cómo puede reconocer o saber que definitivamente está endeudada y necesita de tus servicios? Muy sencillo. La fe. Ese es lo más importante en las finanzas personales. La fe, que es el flujo de efectivo. ¿Y qué es el flujo de efectivo? Ingresos menos gastos. Ya con ese simple ejercicio, las personas pueden saber si están bien o están mal. Primero, los ingresos. Creo que la base de toda empresa y de todas las finanzas personales son los ingresos. ¿Cuánto me estoy ganando? Hay veces que los ingresos son muy poquitos. Tengo 2 salarios, me estoy ganando 2 salarios mínimos y tengo a mis hijos en los mejores colegios y privados. Obviamente eso no va a alcanzar. Y lo segundo, pues obviamente son los gastos. Y dentro de los gastos nosotros tenemos 2 componentes fundamentales. El primer componente fundamental es los gastos de supervivencia. Cuánto yo me estoy gastando en viajes, cuánto me estoy gastando en la casa, cuánto me estoy gastando en comida, cuánto me estoy gastando en transporte, el carro, la cosa. Y el segundo componente importante de los gastos son las deudas. Ya con esta simple ecuación podemos identificar dónde está el problema. Si el problema está en los ingresos, si el problema está en los gastos de supervivencia, que es que a la señora le gusta son las marcas caras, que es que va al centro comercial y no puede aguantar y compra ropa, que es que pides mucho domicilio, que es que todos los fines de semana es a tomar, que todos los fines de semana es el restaurante, o sencillamente el problema está en las deudas. ¿Cómo yo sé que el problema está en las deudas? Que de esos gastos, más del 50% se me están yendo en pago de deuda. Entonces ya yo con ese simple ejercicio yo puedo identificar más o menos dónde está mi problema. Que estoy viviendo una vida que no me puedo pagar con mi salario, o que definitivamente las deudas me están asfixiando. Entonces ahí es donde las personas se pueden autodiagnosticar. Eso es algo muy sencillo, solamente que partimos o tenemos que partir de la sinceridad. Okay. De darse duro contra los números y contra el papel que yo le digo a la gente. Claro. O sea que entonces, para hablar de presupuestos, ¿cómo sería la forma saludable para llevar las finanzas personales? Ya me dijiste que el 50% no puede ser más de deuda, ¿cierto? O sea, que si te ganas 10 millones de pesos y pagas más de 5 millones de pesos en tarjeta de crédito en deuda, estás
para el médico de tu finanza. Sí, estás mal. O sea, si te ganas 5 millones de pesos y más de 5 millones se te van en deudas, sea hipotecario, sea el carro, sean las tarjetas de crédito, vas por mal camino. Los bancos, digamos que tienen la tasa en el 30, pero yo siempre le doy un poquitico más hasta el 50. Pero ya del 50 para adelante, mi hermano, hay que tomar acción porque toda la plata se está yendo en intereses. Y para las personas que posiblemente gasten más de lo que ganan, ejemplo, se ganan 5 y tienen que pagar 8. Porque hay casos así. Sí, total. Ahí es averiguar si el problema, como te digo, está en que estoy gastando mucha plata. Ahí pues hay que ver de dónde viene el problema mental de la persona, porque quiere comprar tanta ropa, o porque quiere viajar tanto, o porque quiere aparentar tanto. Y hay que tomar acción, porque no solamente pues es médico de tus finanzas, aquí tiene que ser un manejo integral entre psiquiatra, psicología, inclusive para todos estos problemas, porque de verdad que es un problema bastante... yo tengo familias, te voy a contar, un cliente que vivía en Parque Heredia. Se ganaba 4 millones de pesos y tenía la hija estudiando en el Británico. La mensualidad eran 3 millones. ¿Y cómo hacía? Esa es la pregunta que yo todavía quiero contestar. ¿Y cómo hacía? Y fue a mi consulta a decirme, doctor, yo quiero que usted me ayude porque la plata no me está alcanzando. Yo magia no puedo hacer. Creo que ya tú el problema sabes perfectamente que está en que tienes una hija que está estudiando en uno de los colegios más caros de la ciudad y tu ingreso no da para mantenerla ahí. Tienes que tomar la decisión o sencillamente seguirte endeudando hasta que ya la tarjeta de crédito, hasta que ya el paga diario no aguante más y ya hasta que te vayan de pronto a hacer un daño. Porque ¿para dónde va eso? Entonces ahí es donde uno tiene que identificar y ser realista con la situación económica de ingresos que tenemos. Una señora, 4 millones, 3 millones ya se le van en la hija, aparte de luz, agua. ¿Cómo hace? Y fue a mi consulta a eso. Entonces, estas son cosas que yo veo que hay que encontrarle, pues obviamente uno tiene que tener un poquitico de sentido común, pero así es la gente. Así es la gente. Claro. Félix, ¿recuerdas de pronto un caso así de asesorados tuyos, de pacientes que le hayas ayudado a poner las finanzas personales al día? Alguien que recuerdes que te haya marcado, que hayas ayudado, que hayas... Pues bueno, ya gracias a Dios hemos tenido ya, pues yo he atendido ya más de 4.000 personas de diversas maneras. Y el proceso, digamos, más grande que hemos llevado en la empresa fue un médico, casualmente, ese señor facturaba entre 70 a 80 millones de pesos mensuales. Mensuales, sí. Sin embargo, 55 millones de pesos se le iban en deuda. 55 millones de pesos mensuales en deuda. Ese señor fue donde mí ya prácticamente que en las últimas ya estaba embargado. La casa que estaba construyendo era una mansión. Obviamente no tenía para eso. Pudimos entrar en insolvencia. Después de muchas idas y venidas, después de aceptar la realidad, después de que él se convenciera de que ese era el proceso que lo iba a ayudar. Y duró 9 meses sin pagar un solo peso. Logramos salvar su casa, logramos salvar su carro, le logramos salvar de todos los embargos que tenía pendientes, y de 55 millones de pesos le bajamos a 17 millones de pesos. ¿Se le mejoró el flujo de caja? Inmediatamente. Se compró una camioneta hace poco. Y en 4 años... Y no es mentira, se la compró. Y en 4 años y chan con chan. Sí. Oh, bueno, eso es bueno, porque si no en 4 años te busca de nuevo. Sí, no, porque siento que a veces también es un tema mental. O sea, todo va también aquí en la torre de control. Porque tú hoy puedes ayudar a una persona, Félix, a salir de las deudas, pero si definitivamente esta persona no se interioriza, en 4 años va a volver a estar igual o peor. Totalmente, porque es que las personas creen que las deudas son una extensión de su salario y que las deudas son necesarias para vivir. Necesario para vivir es el ingreso, pero la deuda no. Yo sí no tengo tarjetas de crédito, pero tengo un sueldo de 10, 20 millones, yo vivo tranquilo.
Pero las personas quieren tener eso ahí como que el as bajo la manga, y es que si me pasa esto, y es que si me pasa lo otro. Yo les digo, ustedes tienen que tener unos ahorros de emergencia. Facilito, 6 meses de sus gastos guardados, así sea en una cuenta de ahorro ahora de alto rendimiento, en efectivo en su casa, guárdenlo en oro. Hay muchas maneras de guardar plata, pero a las personas no les gusta, desafortunadamente. Pero sí, así como él, médicos, inclusive aquí mismo en Barcelona, tenemos unos casos importantes de personas que los ayudamos. Y es que la diferencia de pagar las deudas con insolvencia o pagarlas bien de la manera que nosotros ayudamos a las personas a que ellos la paguen como ellos creen, es cambios del cielo a la tierra. Ok. Para una persona que en cierto modo está buscando esta asesoría contigo, ¿cuál crees tú que es el primer filtro? O sea, ese primer contacto contigo para poder analizar y, aparte de autodiagnosticarse, poder decir, bueno, necesito estos servicios, vamos para adelante. Listo, yo ahí en mis videos yo trato de ser lo más pragmático, ¿no? Que la gente entienda realmente su caso y puedan, en la medida de lo posible, ya hay como que casi diagnosticados, que sepan que ya identificaron el problema. Después de eso, pues obviamente ellos tienen que apartar una asesoría. En esta asesoría, ya sea yo o mi equipo, le tratamos de dar una solución. Generalmente nosotros en un 98% de los casos tenemos solución para los clientes. Como te digo, yo que he atendido 2 que recuerde que no haya podido ayudar, y otros sí que pues obviamente no toman las decisiones que yo les aconsejo que tomen, ¿no? Obviamente algunos tienen que vender la casa, algunos, el mayor error que veo es el tema del leasing, que las personas creen que el leasing es el mejor negocio, y en realidad lo que están es perdiendo mucha plata. Entonces a veces les digo como que, hey, mira, trata de vender, de ceder. ¿Cuáles son esos mayores errores que tú ves en tus consultas? Ya me dijiste el leasing, ¿qué ves que es repetitivo? Los 3 más repetitivos son la casa, el carro y el que invierte sin saber. Esos son los 3 errores más grandes. Vamos a desmenuzar porque todo el mundo quiere carro, casa y negocio. La casa, perfecto. ¿Qué pasa con la casa? Ejemplo puntual, un cliente que tuve. Él, anestesiólogo, ganaba 23 millones de pesos. Fue a comprar una casa, estrato 3, en el campestre. La casa costaba 250 millones de pesos. La podía pagar tranquilamente. Tranquilamente, su crédito hipotecario, 2 millones de pesos, sin problema. Pero cuando fue a ver la casa, la asesora le dijo, usted gana muy bien, vamos a darle un apartamento en Marbella. Se mudó para Marbella y en Marbella la cuota la aumentó de 2 millones a 7 millones de pesos. Si tú a eso le pones que son 3 hijos en colegios caros, ya el sueldo de 20 no te alcanza. Entonces a veces la realidad que nosotros queremos, el inmediatismo, es lo que destruye, digamos, que las finanzas de las personas. Yo les he sacado innumerables veces las cuentas a las personas que sale mucho más barato ahorrar 8 años y comprar una casa en remate o en oportunidad que comprarla con créditos hipotecarios. Entonces, si yo tengo 25 a 35 años, 40, muy probablemente no voy a alcanzar o no voy a tener para vivir en la casa de mis sueños. Tengo que tener o invertirlo en bienes raíces que me produzcan para yo poder vivir donde quiero. Eso es muy diferente. Ejemplo, si yo tengo 200 millones de pesos invertidos en hipotecas, ejemplo, que es lo que yo hago, o así sea en locales comerciales, eso me va a producir un dinero todos los meses que me va a dar para pagar el arriendo en un barrio que yo quiero. Pero muy probablemente yo no voy a tener a mi edad, a esa edad, los 400 millones de pesos, 600 millones para vivir en el barrio que yo quiero, pero sí voy a tener para pagar el arriendo. Entonces, ese cambio de chip de inversionista
a tener algo que no me está produciendo nada, es bastante difícil. Porque las personas creen que, sí, yo tengo una casa de 600 millones, pero ¿y qué te está produciendo? Nada. Son 600 millones enterrados en unas paredes. Claro. Pero si tú esos 600 millones de pesos los tienes en patrimonio real que te esté produciendo, un CDT, ahorita mismo están pagando el 10%, que con todas las retenciones te queden 50 millones. ¿Cuánto tú no alcanzas a pagar con ese arriendo mensualizado en un buen barrio? Inclusive hasta en el mismo que tú quieres. Solamente que ese ego de decir, yo vivo en mi casa, y la gente se infla el pecho, y no es tu casa, hermano, es un crédito hipotecario, o sea, tú la debes, eso es una casa fijada, estás pagando el doble que un arriendo solamente por decir que es tu casa. Entonces, creo que todos esos sesgos cognitivos que tienen las personas es lo que yo he estado tratando de luchar y combatir. A veces me dan durísimo en las redes, sí, por decirle la verdad a las personas. Es que sí, todos queremos casa, pero hay que saber cuándo comprarla. No sabes ni la cantidad de negocios que a mí me llegan de personas que están rematando la casa porque necesitan la plata, porque el banco se las va a quitar, porque me quedé sin empleo. ¿Y cómo hago para responderle al banco? Toca vender. Y lo que es malo para uno es bueno para otro. Entonces, el efectivo en el momento efectivo. Ese siempre ha sido el secreto. El que tiene la plata en la mano, ese es el que manda. Así. Tú puedes estar vendiendo la casa puede costar 500 millones, sí, pero eso cuesta. Pero ¿quién te los va a dar? Si tú llegas con 400 o 350 en efectivo y los pones en la mesa, esa persona cae en la mayoría de los casos. Sí, sí, pero es que no sé, que es que la moral son negocios, ¿no? Claro, total. Y esta es la vida. Hay que aprovechar de los errores que cometen desafortunadamente muchas personas. Pero ese tema de la casa, más allá de la casa, es el tema mental. Y lo mismo de la casa con el carro. Una señora, que todos tengo ejemplos, trabaja en un colegio de acá. Se gana 2.500.000 pesos. Apenas la nombraron, se compró un carro. Adivina la cuota cuánto era. ¿Cuánto? 2.100.000 pesos. No te puedo creer. ¿Y por qué tomó el crédito? Porque supuestamente iba a poner el carro a trabajar de InDriver. Y adivina qué le pasó. ¿Qué le pasó? El carro se le dañó. El conductor que contrató para eso le dejó el carro puesto nada. No le daba plata. No le alcanzaba. Entonces, imagínate, 2.500.000 que te ganas tú todos los días madrugando para ir a 2.100.000 en el carro. Aparte de seguro, gasolina, impuestos y todo lo que te puedas imaginar de un carro. Entonces, esas son las decisiones pequeñas decisiones que alteran tu curso natural de las finanzas personales. Y obviamente, el otro que yo no juzgo tanto, pero sí desafortunadamente se ve mucho, es el que toma créditos para invertirlos en negocios y los negocios fracasan. Pero todos tienen una línea de partida, y es que es el amigo, es el familiar que vino con la idea de negocios millonaria que a todos nos va a sacar de pobres. Cogen los 100 millones, 200 millones de crédito y enseguida se los dan completicos a la otra persona, y la otra persona pues los estafa en la mayoría de los casos, o la plata se pierde. Y yo pienso que todo va de la parte de lo que dijimos al principio, que era un tema de la inmediatez, de querer las cosas inmediatamente y no saber de pronto el proceso que se lleva de pronto. La gente, al final de cuentas, yo pienso que mucha gente, incluyéndome a mí, todos cometimos errores, ¿sí me entiendes? Financiero, te comienza a ir bien, entonces pasas de tener un carro normalito a comprarte un gama alta, la camioneta, porque al final de cuentas el flujo de caja te lo va permitiendo, y uno va de pronto viendo que sigue prosperando, pero se mete, por ejemplo, una pandemia, se mete quizás de pronto unas situaciones que se le salen a uno de control, y como dice el dicho, se le revuelve el dominó. Totalmente. Y queda uno, y entonces, ¿sí me entiendes? Pienso que eso es un tema que al final de cuentas es el día a día de cada persona, y a veces uno, lo he dicho en varias entrevistas, a veces uno
gana y otras veces aprende. Y pienso que si uno no interioriza todo este tema, Félix, de las deudas, del flujo de caja, del ingreso, del pasivo, del egreso, de qué entra a mi bolsillo, qué pone dinero en mi bolsillo, fácilmente hoy pagas las deudas porque recibiste una herencia de un familiar y en 3 años puede estar igual o peor. Y ese gen emprendedor que en cierto modo coge y presta para montar un negocio, paga esa deuda y en 3 años ya no debe los 300, sino que debe 600 porque cree que entonces ese negocio en 3 años le va a dar más plata y todos los negocios le va a cambiar la vida. Y todos los negocios es una... Ahí, completando lo que estás diciendo, hay 2 cosas que hay que apuntar. El primero es el cambio. Vivimos en una sociedad que cambia rápido. Y si nosotros, nuestro cerebro y nuestro día a día no está dispuesto a cambiar con las circunstancias, creo que vamos destinados al fracaso y a la debacle financiera. Porque todos los negocios no son para siempre. Y todo en la vida cambia de un momento a otro. Salió una ley, salió esto. Y hay que estar muy pegado y dispuesto al cambio. Y lo otro es la inmediatez que vemos ahorita mismo en las redes sociales. Vemos muchos pelados, 20 años a 29 años, millonarios. Pero ese no es el común denominador de las personas. Y no sabemos qué hay detrás de esas fotos, no sabemos qué hay detrás de esos viajes. Y yo le digo a la gente, miren, no se comparen. Sigan su proceso, porque cuando te comparas, lo único que haces es martirizarte, estresarte, y eso te va a llevar a tomar pésimas decisiones, porque no las vas a tomar con la cabeza, sino que con las emociones. Y ahí es donde creo que desafortunadamente pues muchos jóvenes y señores también se descachan. Félix, ¿tú sientes que la deuda, o sea, cuando una persona está endeudada, a veces dicen el problema es de ingreso o el problema es de deuda? ¿Tú cuál crees tú que una persona, por ejemplo, dirá, el problema es ingreso o deuda? Es una pregunta bastante interesante. Como ya te lo comenté con el flujo de efectivo, si más de tu 50% del ingreso se te está yendo en deudas, tu problema está en las deudas. Ahora, si tú de tus ingresos se te está yendo el 10% a deudas o menos, o inclusive no tienes, pero de eso no te está dando para poder mantener a tus hijos, a tu familia, o mantenerte a ti mismo, creo que el problema ahí está en los ingresos. Porque pues obviamente quitando todos estos casos que pasan esporádicos de que el supercolegio, sino personas que viven muy módicamente y aún así de verdad que a veces el dinero no da. Ejemplo, tengo una pareja que ellos tuvieron, él preñó a la esposa, embarazó a la esposa y tuvieron trillizos. Y los 3 hijos con problemas. Los 3 hijos le salieron autistas, aparte de problemas, digamos, de salud. El señor se gana 4, la señora se gana 5, pero no da, ¿me entiendes? No da. Porque cada niño autista cuesta 1 millón a 2 millones de pesos. Son 3. Entonces, digamos que ahí es donde analizamos. El problema no está en la deuda. El problema está que sencillamente surgió una condición que no estaba en los planes de nadie. Salieron trillizos. ¿Y qué le aconsejaste? ¿Cómo los ayudaste? Bueno, con ellos tuvimos un tratamiento de las deudas. Se las quitamos porque obviamente el señor, pues para solventar ese gasto, le tocó libranzas. La parte cometió un errorcito ahí con el tema de la casa, que fue donde nosotros lo ayudamos, y también obviamente con el tema de la libranza. Quitándole ese espacio de las deudas, pudimos aliviar un poquitico más su flujo efectivo, porque obviamente él también sacó carro, también sacó casa, pero movilizar esa familia
creo que el carro era necesario. Entonces ahí pues obviamente nosotros lo ayudamos con el tema de insolvencia, pero esto es un caso donde analizamos que el problema está en el ingreso. Porque obviamente las condiciones de la familia no salieron de pronto como él estaba pensando, salieron diferentes. Félix, por lo menos, mira que yo, pues obviamente yo tengo un tema empresarial. Tú sabes que en el tema empresarial hay momentos muy buenos, hay momentos malos, todo es cíclico. Yo particularmente he aprendido a través con el tiempo y con la experiencia, y esto es hasta bíblico, y es que el que administra, o sea, hay que administrarlo poco para que uno pueda administrarlo mucho. Y esto es algo que definitivamente muy pocas personas lo hacen y quieren tener plata, pero si no sabes manejar 3 millones de pesos, mucho menos vas a saber manejar 30 millones. Entonces es algo que al final de cuentas la gente ni siquiera tiene la capacidad o validar, hey, ¿cómo es mi presupuesto? ¿Cómo llevo un presupuesto diario? En realidad, ¿cuánto me estoy gastando? ¿Cuánto de ese gasto versus mi presupuesto estoy cumpliendo mes a mes? Porque al final de cuentas, la gente compra, la gente paga. Pero si tú en realidad validas un presupuesto diario de cómo van esas finanzas, pues básicamente va a ser mucho más saludable y vas a tomar decisiones mucho más racionales y no emocionales. Totalmente. Y de hecho, hay un principio bíblico que es el de los talentos. Dios a uno le dio 10 talentos, al otro 5 y al otro 1. Al que le dio 10 los multiplicó, al que le dio 5 los multiplicó, y al que le dio 1 no hizo nada, sino que los enterró, porque era muy poquito. Entonces, lo que te trata de decir el pasaje es que con lo que hay que empezar. Con lo que hay que arrancar. Siempre hay algo. Lo que pasa es que nos centramos en el vaso medio vacío y no en el vaso medio lleno. Pero todos tenemos algo que podemos explotar. Y más en el siglo XXI, donde con un celular e internet que todo el mundo puede acceder a él, se pueden generar fuentes de ingresos adicionales y se puede diversificar las que ya se tienen. Félix, ¿cómo sueñas que evolucione el médico de tus finanzas? ¿Cómo sueño que esa es una pregunta que me llevo haciendo todo el mes? No es fácil tomar decisiones en el mundo empresarial, porque cada decisión que tú tomas te cuesta bastante dinero, tiempo. Y cómo lo visiono, yo tengo pues digamos que un mapa mental. El médico de las finanzas lo visiono en el celular, que pueda todo el mundo llevar su presupuesto ahí, y que el mismo dispositivo, la misma aplicación, le vaya pues diciendo a las personas cómo se encuentran financieramente. Y esto no solo les va a servir para el presupuesto, porque ya hay muchas aplicaciones que lo hacen, sino que también le va a servir para el tema de las deudas. Ejemplo, tengo un crédito con Banco X, tú metes todos esos créditos ahí y de pronto esa misma información se le puede pasar a los bancos Y, para que los bancos hagan una compra de cartera, te dan un endoso de seguro. Es decir, una manera como que un asistente personal de finanzas para las personas. Salieron campañas de inversión en el fondo que está regulado, obviamente. Yo siempre le digo a las personas que inviertan en fondos regulados, salió esta campaña que está dando tanto, o esta oportunidad de inversión en la casa tal o el carro tal, que la misma aplicación, el mismo sistema te vaya soltando toda esa información. Obviamente todo esto tiene que ir acompañado de tema de educación, porque pues si las personas no saben de finanzas y no lo hablan, nunca se va a resolver. Y la veo pues en toda Colombia, y por qué no también llegar a Latinoamérica, porque toda Latinoamérica tiene necesidad del tema de finanzas, ni hablar de Estados Unidos también, que hay mucho latino que pues necesita ayuda con el tema financiero. Excelente. Félix, para un emprendedor o una persona que está viendo este podcast, la pregunta sería, ¿qué no sé que debería de saber para poder ser libre de deuda o tener paz en el tema financiero? ¿Qué no sé que sé? ¿Cómo? ¿Qué no sé que debería de saber para poder ser libre financieramente? Generar ingresos pasivos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo.
Imagínate que estás acostado en una cama y que solamente te sirve la cabeza. Y tienes que generar ingresos porque no tienes familiar. ¿Cómo haces? Ahí es donde tu cerebro se pone a pensar. Tengo que tener ingresos pasivos. Y para yo generar ingresos pasivos tengo que tener activos. ¿Qué son activos? Casas, tengo que tener acciones, tengo que tener cripto, tengo que tener CDTs, o simplemente tengo que tener un activo como un canal de YouTube. Puedo tener libros que generan regalías, puedo generar música. Es decir, hay muchas cosas que te generan dinero sin necesidad de tú trabajar o invertir todos los días tu tiempo para sacarle dinero. Entonces, hasta allá es donde tiene que llegar la gente, pero tienen que saber que para construir patrimonio se necesita tiempo y se necesita plata. Sí, porque tú no vas a construir patrimonio con ideas. Tú construyes patrimonio con plata. A menos de que obviamente tengas tu canal de YouTube que esté posicionado, que ya eso te genere ingresos, o que ya de pronto escribiste un libro y la regalía, o escribiste una canción. Pero si no tienes nada de eso, toca por la vía que le toca a la mayoría de personas, que es construir patrimonio. Y el patrimonio se construye con plata. No hay de otra. ¿Y cómo se tiene plata? Guardando. Eso no es muy difícil. Me pagaron, tengo que guardar. Me pagaron, tengo que guardar. Por las deudas yo no me preocuparía mucho, porque hay muchas maneras de cómo salir de deudas en este país, y obviamente en todos los países capitalistas existen muchas maneras de salir de deudas, siempre y cuando sean con entidades legales, con bancos, cooperativas y todo eso. Siempre se puede salir de deudas con ellos, pero lo más importante es crear patrimonio. Sin patrimonio no hay nada. Entonces ahí es donde eso es lo que... Y patrimonios que produzcan, no patrimonios improductivos. Y ahí volvemos al ejemplo de la casa. Yo vivo en una casa que vale 600 millones. Ay, si yo no tengo para pagar la luz y no tengo para pagar la administración, no me van a echar a los 2 meses. A los 2 meses estoy echado. Entonces, ¿qué mejor que esos 600 millones estén, un ejemplo, invertido en una bodega? A la gente le encantan las bienes raíces, pero las bienes raíces no es solamente la casa que tienes tú para vivir. Una bodega te produce el 1%. Líneas generales, un local comercial entre 0.8 al 1.5, depende de dónde lo tengas y si tienes una buena visión del negocio de las bienes raíces. Los remates son muy buenos. Del 50 al 70% de descuento una casa o un inmueble. Los co-living, que es una misma casa, tú la alquilas por partes. Es decir, hay que encontrarle el gusto al tema para poder generar ingresos pasivos sin yo hacer nada. Pero desde ya se los digo, si todo lo tiene metido en su casa, está destinado a quebrarse o a trabajar toda la vida 12 horas al día, los 7 días a la semana, como mi papá. Claro. Yo lo viví en la casa. Mi papá no tiene nada. No me da pena, ya yo se lo he dicho a él, no tiene nada. Tiene 63, 64 años. Una empresa que factura un pocotón de plata, no tiene nada, tiene 80 trabajadores. No tiene ni una camioneta, no tiene ni una casa, nada. Porque todo se le va en deuda, porque todo se le va en malos negocios, porque no ha encontrado cómo volverlo una empresa real. ¿Qué es una empresa real? Que funcione sin él. Claro. Total, ¿qué es lo que quieren qué es lo que queremos los empresarios? Que la empresa funcione sola, que yo esté en España, en Italia y eso siga todo el tiempo dándole. Total, que esté todo el tiempo. Pero si yo tengo que estar, eso no es un negocio, eso no es una empresa. Eso es un autoempleo disfrazado de emprendimiento. Así más es. Nada. Si yo no estoy en el negocio, ese negocio funciona magnífico, tienes una empresa. Acuéstate a dormir. O sea, bro, vas de vez en cuando, después de jugar tenis, chequeas la cosa, pero tienes que encontrar son las cosas que produzcan sin tu tiempo. Entonces yo tengo una frase que es menos tiempo, más plata. Menos tiempo, más plata. ¿Cómo he podido adaptar eso de paso para los que nos están viendo de emprendedores? Mi nicho de negocio, yo dije, da lo mismo atender un cliente de 20 millones de pesos que un cliente de 200 en deuda.
para yo generar lo que me da un cliente de 200 millones, tengo que tener 10 clientes pequeños. Y yo dije, no, voy por el grande. Y me lo creí. Y aquí estoy dándole, voy por el grande. Y yo tal vez no tenga los... Yo conozco pues otras empresas que se dedican a lo mismo. Tienen 300 casos. Pero puro caso pequeño. Yo con 2 casos ya hago lo que ellos hacen con todo esos pocotón de casos. Entonces, es que el nicho de negocio también no les dé miedo emprender al nicho que quieran. Obviamente también, si quieren volumen, también es válido. Pero sepan que si quieren volumen, tienen que diseñar un sistema que se adapte a ese volumen de personas que te van a estar solicitando tus servicios, o ya sea un producto, un restaurante, una cosa. Tienes que estar preparado para atender el volumen de gente. Entonces yo no soy tanto de volumen, yo soy más de calidad de cliente. Entonces digamos que yo estoy como en un tema premium, que me di cuenta que es lo que me ha funcionado. Un ejemplo, Louis Vuitton, que tiene que vender una sola cartera para generar lo que nadie genera con 100 suéteres. Es el mismo ejemplo. Hay que identificar el nicho, y pues obviamente a las personas a veces les da pena cobrar. Entonces eso es un tema también de los emprendedores que hay que aprenderse a quitar, porque usted cobre más barato no significa que a usted es el que van a contratar. A la gente a veces les cobras barato y desconfían. Tema, ¿por qué me cobró tan barato? Y se van con el que cobra caro. Entonces, todo eso hay que analizarlo cuando se es emprendedor, y usted que está empezando o que de pronto ya tiene su negocio y ve que está vendiendo mucho, pero esos costos están elevadísimos. De pronto el secreto está en cambiar el modelo de negocio un poco, irse a un segmento un poquito más premium. Hoy me estabas comentando que más o menos eso fue lo que te sucedió. Y todo eso está en el mercado, y hay que darle al mercado lo que pida. Sí, totalmente. Hay que estar dispuesto al cambio también. De pronto en algún momento ya no funcione como lo estoy haciendo ahora, me toca cambiar el modelo de negocio. Ahora que me estás comentando que hay que ajustarse al cambio, me estás dando un ejemplo de un cliente que de 2018 tenía su empresa. Cuéntame un poquitico de ese caso. Sí, ese cliente me dejó bastante pensativo. Hoy, sí. Hoy casualmente lo atendí. Un cliente que desde el 2018 arrastra un problema de deudas porque él era un autoempleado disfrazado de negocio. Es decir, él compraba en su camión, tiene un camión gigante, ahí compraba una cantidad de mercancía y se iba a los pueblos a repartir. Es una empresa muy pequeña, pero facturaba mucho. Tuvo una enfermedad en el año 2018 y ahí delegó la empresa. Eso comenzó a inflarse con la nueva administración. Pandemia lo termina de noquear. Comenzó en pandemia con una deuda de 200. Ya hoy al día de mi consulta va por 1.200. La facturación estaba en 300 cuando arrancó en el 2018, cuando arrancó todo el problema. A hoy está en 70. Entonces una disminución de ingresos más esos pasivos. Ya es momento de dar un paso al costado. Porque es que también los emprendimientos son como las personas. Nacen para morir. Todo se acaba en la vida. Y los emprendimientos no son la excepción. Y pues obviamente yo al decirle todo esto al señor, que había que liquidar, que era momento de que salvara sus inmuebles, lo que tenía, que salvara lo que le quedaba, el señor pues obviamente no le gustó, casi que se enfada conmigo, pero pues a mí me tocó decirle la verdad, porque es que yo tampoco puedo estar con rodeos a la gente y decirle, sí, tú puedes, la motivación, que piensan positivo, porque hay veces que eso no funciona. O sea, aquí no había bola de nieve, aquí no había nada de esas técnicas para salir de deuda. Aquí lo único que quedaba era una liquidación total de lo que había. Y pues esto me enseñó que era lo que hablábamos ahorita detrás, que había que también saber cuándo dar un paso al costado. Y todo eso hace parte de la vida. Algo parecido fue lo que hizo Viva Air cuando comenzó a vender tiquetes a 20,000 pesos y al día siguiente se liquidó. Ellos sabían que ya estaban en la última, pero les tocó liquidar porque ya el negocio no era sostenible. Entonces saber cuándo dejar el negocio y cuándo retirarse. Porque puede ser peor. Porque pues
que todo lo que construiste se te vaya en un momentico. En un momentico se te va. Entonces ahí es donde hay que identificar eso y hay que identificarlo rápido, porque los intereses no esperan, la DIAN no espera, los proveedores no esperan. Y como me dijo, una semana duró un proveedor cobrándole todo el día ahí en la oficina, y si no me pagas, yo no me voy. ¿Cómo manejas toda esa situación? Entonces, aparte del estrés, aparte que no dormía, se le está cayendo el pelo, el matrimonio va para abajo porque todo el tiempo son temas de deuda. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta al momento de nosotros tomar decisiones y saber cuándo es el mejor momento de o dar un paso al costado, o entrar en insolvencia, o hacer la baraja del dominó como nos toque. Félix, para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a una persona que está escuchando este podcast y necesita una asesoría financiera? Básicamente, pues que sepan que de lo que no se habla, no se puede corregir. Y yo siempre he comparado las finanzas personales con el sexo. Eso es algo que no se habla. De hecho, tú hablas de eso y eso es un tabú. No habla nada más con los amigos, a veces. Pero con la pareja a veces ni se habla de eso. Y con la pareja tampoco se habla de finanzas. Porque se da por acentuado que el hombre está bien y la mujer está bien. Y esto te lo doy con un ejemplo también. Una pareja que llegó a mi consulta, ellos no se conocían. No se conocían. Cuando la señora le dice al esposo, es que yo debo 250 millones de pesos. Esos manes casi se dejan ahí mismo en la consulta. Sí. Casi se dejan. ¿Cómo tú me vas a salir con eso? Pues como una pareja que convive, que tiene 20 años de casado, no saben qué deudas tiene él y no saben qué deudas tiene ella. Eso es porque no se habla. Entonces, estos son espacios, este podcast, mi canal de Médico de las Finanzas, mi consulta, mi asesoría, y no solamente yo. Hay muchos creadores de contenido también que son muy buenos en temas financieros. Hay consultas inclusive que son gratis, con muchas entidades que están reguladas por la superintendencia, Escandia, Protección, que dan asesorías, digamos, en temas financieros, pero que sepa que esto es un problema y que hay que tratarlo. Así, yo soy médico. Si a mí me duele la cabeza, tengo que ir al médico. Si yo tengo fiebre y ya no puedo dormir, tengo que ir al médico, tengo que pedir ayuda. Entonces sepan que como esto es algo que nadie nos enseña, y se los dice una persona que es profesional, especialista y tengo maestría, nunca me hablaron algo de finanzas personales. De hecho, en la especialidad había un ortopeda, 45 años, y ese señor no sabía que era una tasa de interés. Una cosa que tú dices, este más está mintiendo. Compañero mío, que es una tasa de interés, ¿qué es esa vaina? Entonces, como nadie habla de eso, pues obviamente tú vas a buscar ayuda es donde tu amigo de confianza, o donde tu papá, o donde tu mamá, que generalmente pueden estar muy mal o pueden estar peor que tú. Y esas personas que te van a aconsejar mal. Entonces, sepa que hay que buscar ayuda. Yo busco ayuda, yo no me las sé todas. Hay gente que sabe más que uno. Y es que uno no tiene que ser el que más sabe. Uno tiene que saber quién es el que más sabe. Yo busco el que sabe más de acciones, busco el que sabe más de banco, busco al mejor abogado, busco al mejor psicólogo. Yo los busco. ¿Qué me dices? Listo, perfecto, voy para esta, voy a hacer esto. Busco a empresarios que tengan muchísimo más recorrido que yo, porque sé que les voy a aprender. Claro. Uno no se la sabe toda. Y creo que eso es un ego que hay que quitar. Ese ego de verdad que nos mata. Y hablarlo con la pareja, como te digo, en espacios conmigo o espacios con otros creadores de contenido también, es importante para poder ir mejorando las finanzas personales. Muchas gracias. Félix, ¿cómo aparece en redes sociales para que la gente te siga o te busque? Y sé que de aquí va a salir mucha asesoría, pero de clientes buenos, sí. De más de 200 millones. Sí. No, pichurrita de 10. No, y que le debo a la Olímpica. No, hay que hacer finanzas.
No. De que le debo a Solventa. No, nada de eso. Bueno, yo aparezco en Instagram, me pueden encontrar como el médico de tus finanzas. Así tal cual, el médico de tus finanzas. Ahí aparezco, ahí están muchos casos de éxito. Ahí pueden ver nuestros videos. Y pues si se siente identificado y está pasando por un problema o, ojo, quiere prevenirlos, porque hoy estamos bien, pero mañana no se sabe. Félix, muchas gracias por venir. Señores, muchas gracias por ver este capítulo. Espero que, al igual que yo, hayan aprendido mucho y estén tomando nota de cómo corregir el tema financiero y cómo salir de deuda, con los consejos, con los ejemplos. Y si te sientes identificado con algún ejemplo que dio Félix, contáctalo, porque no vale la pena estar viviendo todo el tiempo endeudado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio, todos los martes, Legado Emprendedor. Hasta luego, muchas gracias.